Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero hacer un pequeño video para contestar esta pregunta bastante interesante, y es si Adán conoció a los dinosaurios. Realmente hay cristianos que esto no lo comprenden muy bien. Para poder tener un buen criterio con relación a esto, necesitamos tener una formación científica y teológica. Casi siempre las personas que quieren opinar con respecto a este tema tienen una de los dos, nada más, carecen de una formación, o son personas que saben mucho de ciencia pero ignoran por completo el mensaje del libro del Génesis, o son personas que tienen mucho conocimiento bíblico pero tienen una formación científica bastante precaria. Yo, gracias a Dios, tengo las dos formaciones. Soy bachiller en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional y también tengo estudios teológicos en la misma Universidad Nacional. Quisiera decirles, queridos hermanos, que en efecto Adán no conoció a los dinosaurios, de eso no cabe duda. La razón es muy sencilla. Para el tiempo en que aparece Adán, que puede ser un poco más de 6.000 años según la cronología bíblica, ya los dinosaurios tenían muchísimo tiempo de extinguirse. Ahora, esto es un problema para muchos porque la gran mayoría de las personas que quiere poner a Adán viviendo con los dinosaurios, a la megafauna como los mamuts, los tigres colmillos de sable, el oso cara corta, el lobo gigante, todos estos animales de la megafauna, quieren meterlos todos viviendo junto con Adán. E inclusive yo he escuchado personas que han llegado, ¿verdad?, hasta los límites de decir que los mismos dinosaurios entraron al arca, y cuando se les pregunta cómo dinosaurios tan grandes como el Brachiosaurus pudo entrar en el arca, los he escuchado decir que lo que entraron fueron los huevos. Bueno, también hay intentos desesperados por querer comparar a animales que son mitológicos como el Belshemot y el Leviatán del libro de Job con dinosaurios. Y todo en realidad radica por la mala interpretación de un pasaje que está en Romanos capítulo 5 versículo 12. Dice Pablo de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Lo pueden ver, dice la Biblia que por el pecado de Adán entró la muerte al mundo. Entonces, si yo interpreto aquí que la palabra mundo significa el planeta Tierra, pues por supuesto tendría que defender la posición de que no existió muerte antes de Adán. Entonces no hubieron extinciones masivas, ni de dinosaurios, ni de la megafauna, ni de nada. Ahora, esto realmente se debe a desconocer el tema central del pasaje y también desconocer la etimología que Pablo está usando acá. Lo primero, una pregunta muy importante. Recuerden, ¿cuál es el tema central del pasaje? O sea, el pasaje pertenece al capítulo 5 de Romanos. Y el tema central es la doctrina de la justificación. Pablo está presentando a Jesús como ese mejor y perfecto Adán. Por el pecado de uno entró la condenación a todos los hombres, por la justicia de uno entró la justificación para todos los que crean en él. Entonces, esta es la doctrina que Pablo está desarrollando. Pablo aquí no está desarrollando temas científicos, ni está hablando de temas biológicos. Está lejos el tema central de este capítulo de hablar de esas cosas. En griego existen tres palabras para mundo. La primera es la palabra cosmos, que aparece en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al cosmos que ha dado a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué amó Dios? ¿Los árboles, las piedras, el agua, el aire? No. Dios lo que amó fue a la humanidad. La palabra cosmos, según su contexto, significa humanidad. Luego tenemos otra palabra en Mateo capítulo 28:20. He aquí yo estaré con todos vosotros hasta el fin del aeón. Esta palabra, aeón, se refiere no hasta el fin del mundo, refiriéndose al planeta Tierra, porque la Biblia es clara en el Antiguo Testamento: los santos heredarán la tierra perpetuamente. El planeta Tierra nunca dejará de existir, nunca. Entonces es importante entender que hasta el fin del mundo aquí significa hasta el tiempo de la humanidad, hasta esta humanidad tal y como la conocemos, este mundo de maldad, de desigualdad,
de pecado, eso sí el Señor le pondrá fin. De ahí fue cuando Jesús dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del aeón. Y la otra palabra aparece en Hebreos capítulo 2 versículo 5, porque Dios nos sometió a los ángeles el oikumene, mundo venidero. Y aquí oikumene significa mundo, universo. Entonces hay que hacerse una pregunta: ¿qué palabra usó Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 12 cuando dice que por el pecado de Adán entró la muerte al mundo? Pues la palabra cosmos. Pablo lo que está queriendo decir es que el pecado entró a la humanidad por el pecado de Adán. Nunca quiso decir que la muerte entró al planeta Tierra y al ecosistema por causa de Adán. Eso nunca lo quiso decir Pablo. De hecho, una lectura precisa del versículo nos da a entender que realmente eso es lo que Pablo quiere decir. Lo vuelvo a leer. Por tanto, como el pecado entró en el cosmos por medio de un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió, vean ahí la referencia a toda la humanidad, a todos los hombres en base a lo cual todos pecaron. Entonces tenemos que entender que por supuesto que Adán no conoció a los dinosaurios. Los dinosaurios vivieron en 3 periodos geológicos. Los dinosaurios aparecieron en el registro fósil como los primeros tipos de dinosaurios muy pequeños, en el Triásico, que se extendió desde 251.9 millones de años hasta 200.3. Luego los dinosaurios tendrán su gran apogeo en el Jurásico, de ahí viene el famoso Jurassic Park, que se extenderá, es un periodo geológico que se extenderá desde el 200.13 millones de años hasta los 145 millones de años. Y finalmente el declive y la desaparición de los dinosaurios ocurrirá en el Cretácico, que terminó hace 66.0 millones de años. Es decir, los dinosaurios, cuando apenas se venía dividiendo Pangea, apenas venían apareciendo los dinosaurios. Por eso es interesante que para nosotros los costarricenses nunca encontraremos un solo fósil de dinosaurios en nuestro país, porque nuestro país tiene una formación geológica mucho más reciente que la extinción de los dinosaurios. Así que efectivamente no, Adán no conoció a los dinosaurios, y tenemos que entender que los 7 días del Génesis no son días literales, porque ese no es la intención del texto. Cuando nosotros estudiamos el significado de la palabra hebrea yom, día, se entiende que no es literal, por 2 razones, brevemente. En primer lugar, porque siempre el yom, el día, que se presenta en Génesis capítulo 1, solo tiene su parte diurna. Fue la mañana y la tarde, nunca se menciona la noche. Así que los días del Génesis no son de 24 horas, y sobre todo cuando se nos dice que en el día Dios creó la luz y hasta el 5.º día Dios crea los astros. ¿Cómo puede haber luz sin astros? ¿Se dan cuenta? Porque simplemente el relato del Génesis no es un relato científico. De hecho, la Biblia habla de que cuando Dios creó el sol, la luna y las estrellas, los creó para que se pudiera contar el tiempo. Entonces no podemos ni siquiera creer que los 3 primeros días del Génesis fueron cronológicos. Así que Adán no conoció a los dinosaurios, mucho menos no entró con ellos en el arca. El ser humano nunca conoció a los dinosaurios, y tenemos que entender que la Biblia no es un libro de paleontología, tampoco es un libro de ciencia. Por lo tanto, no necesitamos encontrar que la Biblia los mencione, ni nada en relación con ellos. Simplemente no es el mensaje de la Biblia. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.